Chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a dar la década de 1920, también llamada periodo entre guerras. Era llamado así porque justamente fue la época en que quedó atrapada entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se suscitaron un montón de hechos que van a desencadenar en la Segunda Guerra Mundial. Esta década de 1920 trajo aparejado distintas situaciones un poco extremistas políticamente hablando en los distintos países principales o centrales de Europa. Por eso nos vamos a centrar en Europa. ¿Qué estaba pasando en Europa para la década de 1920? Ustedes van a ver que ciertas fechas que quizás nosotros damos van a ser 1918-1919 porque ahí es donde comienza el proceso que se va a desencadenar en 1920. Nuestro primer caso es Rusia, que lo dimos más a profundidad, es el país que dimos más a profundidad con la revolución de los bolcheviques. Entonces, todo ese concepto de revolución bolchevique ya estaba presente en Rusia para 1920 porque vemos que había realizado el Ejército Rojo, que era el ejército de Stalin, un avance y un triunfo, ¿sí?, hacia la ciudad principal de Rusia, Petrogrado en esa época. Se había formado la unión que es la URSS, ¿sí?, de políticas de socialistas y soviéticas, en donde todas las zonas de Rusia adoptaban esta ideología que era socialista, marxista, comunista, para 1918. Se construye el socialismo y el comunismo de guerra. El comunismo de guerra, de alguna manera, un comunismo agresivo, expansionista, ideologizado, que nacionalizaba fábricas, comercios, o sea, era una política agresiva, expansionista y rápida. Y se produce el ascenso de Stalin al poder, que eso lo vimos en el video pasado. En Italia la situación era distinta. Por ejemplo, demográficamente hablando, el sur de Italia era un sur poco desarrollado, muy, podríamos decir, muy de desarrollo agrícola, mucho campo, muchos terratenientes con muchísimo dinero, mucha diferencia social. Y en el norte era un norte muchísimo más desarrollado, más industrial, el norte de Italia. Había una diferencia demográfica muy importante. Y también tenemos que entender que en Italia había una monarquía parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Había un rey, que era Víctor Manuel III, que era regido por un parlamento, o sea, no tenía el poder absoluto, pero había una monarquía en sí. Era muy distinto como el sistema de Rusia, por ejemplo. Había un descontento muy importante después de la Primera Guerra Mundial, porque Italia de alguna manera no sintió que fue recompensada adecuadamente. Había muchos nacionalistas italianos que pensaban que la repartición de la guerra no fue justa para Italia, que Italia terminó perdiendo más territorios de los que terminó ganando y que en realidad nunca pudieron recuperarse adecuadamente económicamente después de utilizar todos sus recursos para la Primera Guerra Mundial. Además, recordemos que Italia fue uno de los países más perjudicados territorialmente hablando porque el límite con Alemania hacía una situación muy peligrosa para todo el pueblo. Después tenemos que había un gran malestar político y económico que se le sumaba a esos nacionalistas, por lo que un malestar en la sociedad da, digamos, las condiciones perfectas para que se originen partidos extremistas. En este caso, Benito Mussolini, en 1919, funda el Partido Fascista, ¿sí? El Partido Fascista, que tenía estas ideas más, lo vamos a ver más adelante, es más en corriente con lo que van a hacer los nazis en Alemania, ¿sí? Empieza como una queja nacionalista por las pérdidas de la Primera Guerra Mundial. Empieza de alguna manera como un malestar político y social y eso va a ir mutando a lo largo de los años. Este partido fascista se crea en el momento exacto, 1919, porque es cuando ocurre en el 20 y en el 21 los dos bienios. ¿Qué son los bienios? El bienio rojo es cuando todas estas malestares sociales y políticos se trasladan a la calle, la gente empieza a protestar y sentían que esta revolución en Rusia se iba a expandir por Europa. Por lo que la sociedad, la gente, le pide ayuda a las camisas negras. ¿Qué son las camisas o las camisetas negras?
son la gente o el ejército de confianza de los fascistas. En ese momento los fascistas ayudan a la población a trasladar sus quejas contra el gobierno y esto se transforma en lo que llamamos el bienio negro, ¿sí? Que viene de estas camisas o camisetas negras, a donde el fascismo empieza a conjugarse con la policía está de acuerdo con los fascistas, algunos funcionarios del gobierno, la mayoría de la gente empezaba como a concordar con esta ideología fascista porque era la que quería derrocar a la monarquía parlamentaria, porque creía que toda esta situación después de la Primera Guerra Mundial no era justa ni equitativa. Hasta acá vamos a llegar con el panorama que tenemos en Rusia y en Italia. El videito que viene vamos a seguir viendo qué estaba sucediendo en Italia y cómo se desarrolla el país.